Estamos a una semana de las elecciones en mi país, en Perú, entre Keiko Fujimori, que representa a la democracia, al capitalismo, y Pedro Castillo, que representa al comunismo. Y me dirijo ahora para poder hablarles un poco acerca de lo nefasto que podría ser si optamos por Pedro Castillo, ya que sigue una ideología marxista, leninista, comunista y maoísta. Esto es Fundación Libertaria Centinela. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora que de acá a una semana vamos a definir con nuestro voto quién va a dirigir el destino de nuestro país. Voy a hablar acerca del comunismo y voy a hablar en tres aspectos importantes. Primero, voy a hablar acerca de que el comunismo utiliza la religión para luego destruirla. También el comunismo utiliza la familia para desaparecerla, para, según ellos, como mencionan, para regresarla a su estado natural. Y tercero, vamos a hablar acerca de que el comunismo utiliza el Estado, utiliza las empresas, utiliza todos los medios de riqueza para luego reventarlas. ¿No me creen? Vamos entonces a explicar cada uno. En el libro, La otra cara de Marx, si Marx fue un satanista, vamos a comentarles con respecto a un aspecto importante acerca del Orgínfort. ¿Y qué era el Orgínfort? Era un organismo gigantesco y que ha sido creado por la policía secreta soviética. Estamos hablando de la URSS de aquella época. Y tenía con el fin de poder destruir las iglesias del mundo entero. El primer objetivo era neutralizar o minimizar la hostilidad de las religiones hacia el comunismo. Segundo, buscaban aliados dentro de las iglesias para poder usar el prestigio clerical para atraer la masa de creyentes al campo de la revolución. Es decir, utilizaba las iglesias para que los incautos fieles de esa religión puedan recibir el adoctrinamiento del comunismo marxista. El nombre de este departamento se llamaba Orgínfort. Tiene cédulas secretas en cada país y en cada organización religiosa grande. Claro está que las organizaciones anticomunistas y las misiones que trabajan detrás de la cortina de hierro son el blanco principal, como agentes comunistas especializados en agitar y hacer propaganda para infiltrarse en las iglesias y misiones para preparar el desarmamento ideológico de los fieles, es decir, alejarlos del cristianismo para luego abrazar el comunismo. Y en un video anterior le hablamos acerca de que el comunismo prácticamente es sinónimo de satanismo. Muy bien. Su primer director, Vasily Gorelov, fue anteriormente un sacerdote ortodoxo, un apóstol convertido en Judas. Ya eso nos parece un poco familiar. Sus cuarteles estaban en Varsovia y el líder actual era Theodor Kraski. Tiene una escuela en Feodosia para entrenar agentes en los países latinos y una en Moscú para Norteamérica y los agentes para Gran Bretaña, Holanda, Escandinavia, etc. Son entrenados en Sigel, Latvia, y para los países musulmanes en Constanza, Rumanía. Estas escuelas preparaban falsos pastores, sacerdotes, imanes, rabinos, quienes comprenden perfectamente su perspectiva teológica, y algunos de ellos se atrincheraban en iglesias o misiones, posando como refugiados. El jesuita Tondi, un comunista italiano, después de haber terminado en la escuela Lenin de Moscú, fue ordenado por el Partido Comunista para entrar en una orden religiosa. Ahora ya se declara abiertamente como comunista y se casó con una camarada. Todavía sigue activo en asuntos religiosos para el Partido Comunista y afirma haber recibido el perdón del Papa. Ahora, obviamente se tenía que llamar a aquellos sacerdotes que tenían bastante elocuencia, que tenía bastante poder de convencimiento para que de alguna manera poder convencer a sus fieles y de alguna forma direccionarlos
hacia el comunismo. Esa es la parte en la cual tenemos que tener en cuenta. En el video anterior habíamos hablado acerca de que si era posible de que un cristiano sea a la vez comunista o marxista, y nos hemos dado con la sorpresa de que no es posible. Y si lo es porque esta persona de una manera inconsciente, o una de dos, o sigue el comunismo o sigue el cristianismo. Yo conozco muchas personas que yo pertenezco a una fe religiosa, y muchos de ellos son de esa misma fe religiosa, pero a la vez apoyan el comunismo. Entonces, a mí me sorprende sobremanera, y yo quiero creer que no leen, no se informan, no están al tanto de lo que significa ser marxista, maoísta, leninista y ser de la corriente comunista. Ya hemos dado por sentado de que el comunismo es el partido de Satanás, como un líder religioso lo pudo mencionar. Y el mismo Marx, en el libro de La otra cara de Marx, asegura de que él odia a Dios y que a Satanás lo adora. Más o menos el mismo perfil de Caín. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos hablado acerca de la parte religiosa. Ahora vamos a hablar acerca de la parte de la familia. En el libro de Atrapado en el cuerpo equivocado, de un filósofo que se llama Pablo Muñoz Iturrieta, argentino. Con él tengo la bendición de poder escribir algunos comentarios en su Instagram o en sus redes. Dijo algo muy importante. Miren, y eso para mí es bastante preocupante. Dice: la filosofía comunista, en resumen, plantea que la historia es dialéctica, es decir, consiste en una lucha interna entre diferentes grupos, las diferentes clases sociales que buscan el poder para dominar. Es así que tenemos a explotadores y explotados, dominadores y dominados, que en esa lucha sin fin constituye el desarrollo social. Marx vio que en su época la dialéctica se daba entre la clase opresora, que era la burguesía, y la clase oprimida y explotada, que era el proletariado. Y así como la burguesía destituyó a la sociedad feudal, asimismo el proletariado debía eliminar por la revolución a la sociedad burguesa capitalista. Por lo tanto, la historia exige que el proletariado se levante y elimine a la burguesía, de tal manera que lleguemos a una sociedad, al paraíso comunista, en la que no haya ni explotación, ni clases sociales, ni religión, ni cultura. Ahora bien, como la propiedad privada es vista por un obstáculo a la liberación del proletariado, Marx sostuvo que hay que eliminarla comenzando por la primera forma de propiedad, y una de ellas es, o mejor dicho, la primera forma de propiedad es la familia. La razón es porque en la familia la esposa pertenece a su marido y los hijos a sus padres. Por eso la liberación debe eliminar tanto la opresión de la mujer como liberar a los hijos de sus padres. El feminismo radical y la ideología de género, por tanto, busca realizar ese primer paso a la revolución marxista. ¿Qué quiere decir? Eliminar la familia. Marx fue en sus comienzos influenciado profundamente por el filósofo socialista francés Charles Fourier, a quien se le atribuye el acuñar el término feminismo. Esa influencia se ve especialmente en su libro La Sagrada Familia, donde Marx presenta la condición de la mujer en la sociedad moderna como inhumana. Fourier es citado frecuentemente en esta obra, especialmente al proponer la emancipación de la mujer como medida de la emancipación general, y Marx agrega, citando a Fourier: el camino en una época histórica siempre es determinado por el progreso de las mujeres hacia la libertad. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba mencionado acerca de la iglesia? Utilizaba sacerdotes para que jalara a sus feligreses, ¿ok? De la misma manera está de alguna manera
enalteciendo a la mujer para jalarla para ciertos propósitos oscuros. Engel, en su libro Las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra, propone un tipo de feminista radical. Debemos admitir que una reversión total de la posición de los sexos puede haber ocurrido solo porque los sexos han sido colocados en una falsa posición desde el principio. Si el reinado de la esposa sobre el marido, inevitablemente provocado por el sistema industrial, es inhumano, el gobierno pristino del marido sobre la esposa también debe haber sido inhumano. Si la esposa ahora puede basar su supremacía en el hecho de que ella suministra no solo la mayor parte, sino también la totalidad de la posesión común, la inferencia necesaria es que esta comunidad de posesión no es verdadera ni racional, ya que un miembro de la familia se jacta de aportar la mayor parte. Si la familia de nuestra sociedad actual se disuelve, esta disolución simplemente muestra, en el fondo, el vínculo de esa familia no era el afecto familiar, sino el interés privado escondido bajo el manto de una pretendida comunidad de posesiones. Esa era la mentalidad totalmente distorsionada de Marx. ¿Okay? Es, sin embargo, en la obra conjunta de Marx y Engels, donde propone una concepción materialista de la historia, según la cual la familia es simplemente una manifestación de las condiciones materiales siempre cambiantes de la historia. Para poder avanzar a un nuevo estadio es necesario que la familia sea disuelta. Para ir a un siguiente nivel es necesario que la familia sea disuelta. Históricamente la familia ha sido considerada como la primera forma de relación social. De hecho, la división del trabajo comienza en la familia, encabezada por jefes de familias patriarcales. Más abajo dice, es por eso que para Marx, de la abolición de la propiedad privada se sigue como consecuencia lógica la abolición evidente de la familia y la abolición de la institución del matrimonio. Incluso en su tesis sobre Feuerbach, Marx afirma que la familia debe ser destruida en la teoría y en la práctica, ya que es una invención burguesa y el primer tipo de propiedad privada. En el proletariado, la familia es de hecho abolida, ya que el concepto de familia no existe. Y esto también lo menciona en su manifiesto comunista. Realmente ahora los cristianos que quieren votar por el comunismo aquí en Perú, realmente pueden estar convencidos de seguir la ideología de Marx. Ustedes con su voto van a hacer posible de que mañana más tarde puedan poner en peligro a la familia, y lo que hablé anteriormente, puedan poner en peligro la religión. Y como último punto, en el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, dice algo muy importante. El marxismo, con respecto a las empresas, con respecto a la religión, a la sociedad, en sí a todo lo que es importante en la sociedad, en este caso sociedad capitalista, dice: el marxismo analiza a la sociedad de manera topográfica o metafóricamente hablando con la forma de un edificio. En la base o estructura de la sociedad, el marxismo coloca las fuerzas productivas y sus relaciones de producción, es decir, las tecnologías para producir y las relaciones de propiedad existentes. En la superestructura que se levanta a partir de esa base de carácter económico, los marxistas ubican al Estado, a la ideología, la religión y la cultura, etc. Es decir, primero pone a la fuerza productiva. Después de eso pone al Estado, a la ideología, la religión, la cultura, etc. Siguiendo con la metáfora edilicia, va de suyo que la manera más fácil de demoler un edificio consiste en reventar los pilares sobre los que éste se apoya. ¿Qué quiere decir? Que al reventar la producción, tanto el Estado, tanto la religión, tanto la sociedad, se cae. Es apenas un reflejo de aquellas. Lo que hay que hacer es transformar el sistema económico y lo otro se va dando por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe revolución propiamente dicha si no se acaba con el régimen de propiedad privada existente de manera tajante. Tratar de dar una lucha a nivel de la superestructura, es decir, por ejemplo, a nivel ideológico o jurídico, sería lo mismo que pelearse con una sombra para el marxismo clásico. Entonces, no puede existir una revolución real
si no se revienta, si no se destruye la propiedad privada. Eso es lo que dice prácticamente el concepto de la revolución marxista, del comunismo que Pedro Castillo quiere imponer. En el debate que fue el día de ayer, prácticamente se notaba como, disculpe, ¿no? Se notaba como una persona, un pegalón, ¿no? Que cuando le llevan a la comisaría, ¿cómo está el pegalón? Sedita, suavecito. Y no, o sea, hablaba como si fuera una mansa paloma. Pero ustedes también han visto cómo hacen cómo él tiene sus mítines en provincia. El muy bravucón, amenaza, que es el otro, genera mucha división entre la gente de Lima y la gente de provincia, se victimiza constantemente. Y hemos escuchado la propuesta de ayer, que no había nada de propuesta, todo era queja, todo era crítica, que el Estado, que eso. Y lo que más me asustó fue que el Estado iba a controlar, que iba a controlar el mercado, que iba a controlar prácticamente todo, se iba a meter en tu casa. ¿Eso es lo que queremos realmente? Hoy día les pude demostrar que si permitimos que el comunismo entre a nuestro país en el poder, prácticamente vamos a tener mucho riesgo en que nuestra familia se desintegre, de que nuestra religión se desintegre o sea perseguida y que la propiedad privada también se destruya. Preguntemos a un amigo venezolano, ¿su familia está junta? No. A mí me da pena saber de que muchos de nuestros amigos venezolanos, de nuestros hermanos venezolanos, el papá está aquí en Perú, la mamá está en Brasil, los hijos se han quedado en Venezuela y por ahí, y los tíos o los primos están en Estados Unidos. ¿Se logró el objetivo el comunismo en Venezuela? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente ha desintegrado a la familia. ¿Okay? También sé de que hay algunas religiones en Venezuela que prácticamente tienen muchos problemas en poder hacer sus sermones, sus reuniones, porque están siendo perseguidas. Y las empresas, ni hablar, ya no hay empresas. En Argentina, prácticamente las transnacionales ya salieron del país, ya se declararon en bancarrota. Y Argentina es un país donde han adoptado el socialismo. Chile está por ese camino. Prácticamente el plan del comunismo para Sudamérica está dando resultados, pero no podemos permitir esto. No podemos permitir esto. Así que, primeramente me dirijo a aquellas personas que dicen ser llamados cristianos. Realmente no les pido que voten por Keiko ni nada por el estilo. Yo les pido que lean, que se informen. Yo en todo este tiempo ya prácticamente me he leído casi como 5 libros. 5 libros, ahorita estoy leyendo La otra cara de Carlos Marx. Y porque realmente tengo que ser serio al emitir un voto. No hay que votar con odio. No voto porque Keiko nunca más. O sea, por ese bendito odio vamos a poner en riesgo el futuro de nuestros hijos. Entonces yo quisiera llamarles a la reflexión a todos los que ahora están decidiendo en votar por Pedro Castillo. Y no tanto por él, sino por la corriente por la ideología que va a seguir, que es la ideología marxista. Les he podido demostrar muchos aspectos de lo nefasto que podría ser si optamos por ese voto. Acuérdense, no estamos votando para que administre una tienda, para que administre una cuadra. Estamos votando por una persona que administre los destinos de nuestro país, que pueda dirigir nuestro país en la presidencia de la República. Por favor, pongámonos a pensar, leamos un poco. Yo no soy un profesional en la politología, me gustaría poder llevar esa carrera, pero nadie dice que no podamos leer o investigar. Muchos de los miembros de varias iglesias están optando por votar por Pedro Castillo. No saben esto. Les invito a que ustedes averigüen.
lo terrible que es seguir la ideología de Marx. No se olviden de poder darle like a ese video y suscribirse y poniendo clic a la campanita. Eso es Fundación Libertaria Sentinela.